quería compartirles sobre los escogidos de Dios porque muchas veces hay dos extremos, ¿cierto? El primero es pensar de que no hay un concepto bíblico con que Dios tiene a un grupo de cristianos que son llamados y a un grupo de cristianos que son escogidos, ¿cierto? Sino que simplemente cuando se toman referencias de la Biblia de llamados o escogidos, se cree que solamente está haciendo referencia a que los llamados son el mundo inconverso, ¿cierto? Al cual Dios le hace todos un llamado, y los escogidos son los que aceptan, ¿cierto? O reciben ese llamado y se convierten al Señor Jesucristo. Algunas referencias bíblicas sí nos hacen ver ese tipo de escogimiento, cuando Dios dice de que nos predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero hay bastantes conceptos que quedan un poco incompletos con esa deducción, porque si todo el mundo está siendo llamado, entonces depende del hombre, y la salvación es por gracia, ¿me entienden? Pero nos encontramos que la Biblia claramente nos habla que dentro del cristianismo, dentro de gente que ya es salva, hay escogidos. Porque nosotros tenemos que entender de que no podemos enfrascar a Dios, ¿cierto?, en lo que nosotros creemos o pensamos solamente, sino que cuando la Biblia habla de escogidos, muchas veces nosotros intentamos hacer una teología y un mapa de que cada vez que nos encontremos con esa palabra significa tal cosa. Y en cada aspecto tenemos que ver el concepto, porque escoger, ¿cierto?, tanto en la Biblia como en cualquier otro uso del lenguaje, significa que yo tengo opción, ¿cierto?, de escoger muchas cosas y escojo lo que es más afín de lo que quiero usar. Por ejemplo, si yo tengo un alicate, un martillo y un serrucho y quiero clavar un clavo, voy a escoger el martillo, porque el serrucho no me sirve y entonces escojo el martillo. ¿Me entienden? Entonces, dentro de ese concepto nos encontramos que la Biblia sí habla, ¿cierto?, de que hay ciertos escogidos de Dios que Dios quiere usar o que va a usar para ciertos aspectos importantes. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que muchas veces uno viene con una herida, viene con prejuicios, ¿cierto? Por ejemplo, esto de sentirnos que somos los pobres y somos oprimidos por los ricos, de que nosotros somos sencillos o somos del pueblo y hay otro grupo que son los cuicos, que son los que no sé, pues los que, ¿cómo se llama?, no se ensucian con barro, los que nos comen cosas picantes, no sé, cosas así. Entonces, muchas veces ese sentir que está dentro de nosotros lo traemos a la iglesia. Entonces, cuando nos hablan de escogidos y llamados dentro del cristianismo, nosotros decimos, esto es imposible, porque va a haber un grupo de alta élite dentro de la iglesia y un grupo de baja estirpe dentro de la iglesia. Entonces nosotros nos ponemos en el lugar de la baja estirpe, ¿cierto?, acusando a los de alta estirpe que se creen más que nosotros, cosa que traemos muchas veces concebidas del mundo. Y también está el otro lado, que mucha gente sí se siente superior a los demás por creerse escogido, ¿cierto?, o por tener algún don, o ¿cierto?, algún llamado, ¿cierto?, o algún cargo, ¿cierto?, y busca aquello, y aunque no lo admitimos muchas veces, pero sí nos sentimos superior a los demás. Y la Biblia nos muestra primero de que no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni absolutamente nada. Todos somos iguales ante el Señor Jesucristo. También las Escrituras nos muestran de que no tenemos que sentirnos superiores a los demás, sino vernos nosotros como inferiores a los demás, así como lo hizo Cristo, que tuvo este sentir, ¿cierto? Entonces, si tenemos esa respuesta bíblica, entonces, ¿a qué se refiere los llamados y los escogidos? Dejando de lado esta intervención pecaminosa humana de querer sentirse superior a los demás y de querer sentirse inferior a los demás, como que hay que atacar un grupo selecto, ¿cierto? Muchas veces por ese tipo de conceptos se niega que Dios tiene escogidos dentro del pueblo de Dios. Y Dios siempre ha tenido escogidos. Y esto es importante. Porque, por ejemplo, Dios escoge conforme a sus planes y sus propósitos. Y aquí nos encontramos con dos tipos de escogimiento, por decirlo así. Cosas que Dios quiere hacer y que escoge a alguien, prepara a alguien que es el más adecuado y Dios le da lo que necesita
para poder hacer lo que tiene que hacer y no necesariamente es una persona cristiana. Tenemos, por ejemplo, a Nabucodonosor. Él fue un escogido de Dios, que él, ¿cómo se llama?, no fue escogido por su moral, por ser un fiel adepto de Dios, sino que fue escogido porque Dios lo tomó y lo usó para castigar a su pueblo y llevarlo a la cautividad. Y para eso tenía que darle o permitir o darle también cierto poderío, que fuese un ejército fuerte y que pudiera ganar las batallas en contra de sus enemigos hasta llegar a derrocar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, ¿cierto?, que Dios quería trasladar a Babilonia. Faraón también fue escogido de Dios en cierta manera. Nosotros tenemos que entender de que en las Escrituras dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón, ¿cierto? Miren, vamos a ver, por ejemplo, Romanos 9:17. Entonces, no podemos desconocer de que Dios siempre ha tenido escogidos. Romanos 9:17. Dice: porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Amén. Entonces, Dios escogió a Faraón, lo endureció, para mostrar, como dice aquí, su poderío, ¿cierto? Y que poder anunciar su nombre a todas las naciones. ¿Cómo se llama? Acuérdense que el hecho de lo que ocurrió con Israel y Faraón fue notorio a todo el mundo. ¿Ya? Sigamos. Otros escogidos. Por ejemplo, nos encontramos con Ciro. Ciro también incluso es llamado ungido, ¿cierto? Y escogido, ¿cierto? En Isaías 45:1, en Segunda de Crónicas 36. Entonces, nos encontramos de que Ciro también es considerado un escogido de Dios para poder llevar otra vez de vuelta al pueblo, ¿cierto?, a la tierra de Jerusalén. ¿Ya? Y Dios ya lo había profetizado de antemano, y para eso tuvo que llevarlo y encauzar su vida de tal manera que tuviese el lugar y el puesto necesario para poder hacer lo que Dios había estipulado. ¿Ya? Entonces, no tenemos que creernos, ¿cómo se llama?, la gran cosa, porque Dios nos quiere hacer escogidos, sabiendo que Nabucodonosor fue escogido, Faraón fue escogido, ¿cierto? Ciro fue escogido quizás de una forma inconsciente en cierto grado, pero fueron escogidos, porque Dios escoge para hacer su obra sobre su pueblo, independientemente de quién sea. Dios es el que escoge, ¿ya? ¿Qué más? Los apóstoles, por ejemplo, los 12 y otros apóstoles fueron escogidos por Dios. Tenemos a los 12 apóstoles que los escogió el mismo Señor Jesucristo. Dice que, ¿cierto?, en Lucas 6, dice que Jesús, de todos los discípulos que tiene, escogió él a 12 y los empezó a llamar apóstoles. También cuando él confronta a los apóstoles, cuando habla sobre que es necesario comer su carne y beber su sangre, él los confronta, y dentro de la confrontación, ¿cierto?, Pedro dice: ¿dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Entonces Jesús dice: ¿no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Entonces nos muestra de que eran escogidos por Dios, ¿ya? Y había un escogido que era Judas, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Aquí vemos un ejemplo de un pasaje que se puede interpretar como escogidos para ser salvos. ¿Ya? Quiero que vayamos a otro texto que es Efesios 2:8. Que es un pasaje que quizás yo he usado harto. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? Que es lo que les explicaba al principio. Que el tema del llamado y el escogimiento a la salvación nos muestra de que sí somos escogidos, pero
el tema del llamamiento, claro, hay un llamado abierto a todo el mundo, porque Jesús murió por todo el mundo. Y es realmente Dios el que escoge, pero es el hombre el que responde a ese escogimiento, ¿ya? Para la salvación. Pero nosotros no tenemos mérito alguno en la salvación. Es de Dios. Ahora, vamos a ver Efesios 1:6, en este mismo pasaje, porque quiero llegar a un tema. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra aceptos no es, por ejemplo, que yo te acepto, sino que habla de la dignidad. De que nosotros, para poder ser salvos, necesitamos ser dignos. Yo, cierto, una vez, ¿cómo se llama? Escuché a un predicador, perdón que no me acuerdo del nombre, pero, ¿cómo se llama? Un predicador que dijo: la salvación es por obras. Y todos quedaron, cierto, espantados. Sí, porque para ser salvos hay que ser dignos. Y se espantaron más todavía. Entonces dijo: sí, la salvación es por obras, obras que cumplió Jesucristo. Porque nosotros no tenemos que olvidar de que el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación, la redención, el perdón, es por obras en el sentido, que no me vayan a interpretar por eso, de que esas obras las tuvo que cumplir Jesús. Tenía que ser un hombre perfecto, un hombre que hiciera la perfecta voluntad de Dios, un hombre santo, una ofrenda perfecta. Amén. Entonces, su camino de obediencia y de perfección, de cumplir la ley, como dice él mismo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, es lo que nos muestra, ¿cierto?, que tuvo un precio. Para nosotros es por gracia, porque alguien fue digno. Por eso que aquí las Escrituras dice de que somos aceptos o somos hechos dignos en el amado. Dignos del amor de Dios, dignos de la salvación, dignos de ser redimidos, dignos de ser escuchados en nuestras oraciones, dignos, ¿cierto?, de ser perdonados, dignos de recibir el Espíritu Santo, dignos de muchas cosas. Somos dignos o hechos dignos de todo el favor de Dios por causa de la obra de Jesús. No es algo mágico, no es que Dios diga: ya, son todos aceptos en el amado, sino que hubo un camino recorrido que bien todos sabemos, ¿cierto? Un camino que recorrió el Señor Jesucristo de obediencia, de fe, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ser hallados dignos. Entonces, todo lo que usted es, su salvación, cada vez que usted ora, que es escuchado por Dios, que usted tiene algún talento, algún don, que puede ministrar a otros, que puede bendecir a otros con su saludo, con sus palabras, o ¿cómo se llama?, en su familia, todo lo que usted puede hacer, o el favor de Dios, es porque Jesús lo hizo digno de aquello. El problema es que nos olvidamos de ello y muchas veces nos creemos: Dios me escucha, ¿cierto? Dios me usa. Y somos dignos, aceptos de todas esas cosas en el amado. ¿Por qué enfatiza aquí en el amado? Porque enfatiza de que Jesús cumplió la condición para ser realmente amado del Padre. Amén. Él dice claramente: yo estoy en el amor del Padre porque guardo su palabra, ¿cierto? Y hago lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. Amén. Y Él mismo dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces nos encontramos con esa dignidad que nos da, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, Dios nos llama a alcanzar algo más que solamente salvación, ¿ya? Y aquí entramos ya en la carrera del escogido. Entonces tenemos que partir por la base de que no somos dignos de nada, ¿ya? Entonces nos encontramos con la encrucijada. Entonces Dios hace distinción entre dos clases de cristianos: unos que supuestamente son llamados y otros son escogidos, unos que son superiores y otros que son inferiores. No. ¿Por qué? Porque tengo que entender de que ya del hecho de yo poder optar, o yo poder correr la carrera, de poder vivir como un escogido de Dios, no es por mérito, porque es la dignidad o el acepto en el amado que me llevó a esa posición o a esa opción. Entonces, no es que sea superior al otro, pero en esa igualdad de condición, Dios me hace correr una carrera. Amén. Tampoco tengo méritos, ¿cierto?, para jactarme o gloriarme delante de Dios, como habla Pablo, ¿cierto? Dice: nadie se gloríe con respecto a los hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que uso para alcanzar la dignidad, el don,
el talento, la fuerza, la energía, la mente, la inteligencia, todas las cosas que yo uso para alcanzar la dignidad, la oración, que Dios me fortalece cuando oro, cuando leo las escrituras, Dios cambia mi corazón, no es un mérito. ¿Cuál es el problema? Que nos sentimos tan arrogantes muchas veces que creemos que porque yo leo todos los días la Biblia, media hora, una hora, ¿cierto? Y me esfuerzo versus un hermano que no lo hace, yo me siento superior y no entiendo que si no fuese porque Dios me hizo acepto en el amado, aunque yo leyera este libro las 24 horas del día, no tendría ningún efecto en mi corazón. No porque esta palabra no tiene el poder para hacerlo, sino porque yo no soy digno de que Dios lo haga en mi vida. Pero he sido hecho digno por causa de Jesucristo. Entonces no es que usted esté haciendo algo extra cuando lee la Biblia. No es que usted esté haciendo algo extra cuando usted ora. Cuando usted se consagra a Dios, entrega su vida a Dios. Usted está haciendo, como dice Jesús, lo que debe hacer. Por eso que Jesús habla, ¿cierto?, del siervo que cuando hace lo que le dijo su Señor que hiciera, el Señor no le da las gracias porque hizo lo que tenía que hacer, ¿me entienden? Entonces, no es que usted esté ganando porotitos porque lee más tiempo las Escrituras. Usted tiene que leerla porque es su deber tener comunión con Dios. Por causa de la obra redentora que hizo Jesucristo en su vida. Por causa que lo hizo digno y que le está dando la oportunidad de que la palabra transforme su corazón y su vida para su beneficio y encontrar el propósito eterno de Dios. Porque si usted hubiese sido acepto en el amado, puede leer esto 10 años seguidos, hacer cursos, y no va a causar ningún efecto en usted. Y le vuelvo a repetir, no porque la palabra de Dios no tenga el poder, sino porque usted no es digno de que el poder de Dios obre en su vida. Pero por causa de Jesucristo hemos sido aceptos en el amado y dignos de que Dios haga su obra en nosotros, obra que no merecemos. Entonces, no se sienta superior porque madruga para buscar a Dios, porque ora mejor, porque ora más, etcétera, etcétera. Y para quien no lo hace, ¿cierto?, no siente una falsa paz en aquello, porque es su deber buscar a Dios diariamente en oración y en la lectura bíblica. Dios le ha dado una tremenda posibilidad delante de usted. Y somos nosotros los que tenemos que hacerlo por causa de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios nos llama a una carrera para poder ser dignos. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 10, 37, 38. Mateo 10, 37, 38. Dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No voy a tratar de explicarles eso de amar padre y madre y hijos y todo lo demás más que a mí, porque es algo que ya hemos hablado harto, ¿cierto? Que no podemos tomarlo como un extremo que tengo que, ¿cierto?, aborrecer a mis papás ni nada de eso. Nosotros ya, ¿cierto?, entendemos que no es así. Pero al punto que voy es a la frase que dice: no es digno de mí. Entonces aquí nos muestra el Señor Jesucristo que a los discípulos, porque esto les está hablando a los discípulos, les está diciendo de que necesitamos ser dignos de Jesús. Ojo, no estoy hablando para ser salvos o para tener algún favor extra de Dios. Amén. Ojo, porque todo el favor de Dios es por causa, como leímos en Efesios 1:6, ¿cierto? Es por causa de que somos aceptos en el amado, predestinados o escogidos antes de la fundación del mundo, como lo leímos también. Leímos que es por gracia, esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Entonces no es que usted necesite ser digno para ser salvo o para convertirse en un discípulo, sino que siendo salvo y entrando a ser un discípulo del Señor Jesucristo, necesita usted ser digno del llamado que Dios le hace al ser humano cuando lo hace nacer de nuevo, lo salva y lo rescata. Entonces, tenemos un llamado para alcanzar algo más que solamente la salvación. Porque cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, ¿cierto?, en Lucas, por ejemplo, nosotros vemos de que hubo uno que multiplicó las 5 por 10, el otro 2 por 4, y el otro que tenía un talento lo escondió, ¿cierto? Y muchas veces, hermanos, esa persona que esconde el talento es un reflejo, ¿cierto?, del cristiano que es salvo,
y se conforma con ser salvo. Soy salvo y con eso me conformo porque y hay muchas justificaciones. Y la peor es la lástima propia. Es que yo soy inferior a los demás, es que yo no oro, es que yo no leo la Biblia, es que la leo y no entiendo, es que cómo voy a orar, es que no tengo tiempo, y empieza la lucha con la culpa, entre la lástima propia y para qué. Dios, yo solamente soy tan humilde que te voy a dar gracias por ser salvo. Solo quiero entrar al cielo nomás, no quiero nada más. ¿Y qué le dice el Señor a esa persona que escondió el talento? Siervo malvado e inútil, o hay personas que le hablan de negligente, y que dice echarle afuera, ¿cierto? Donde será el lloro y el crujir de dientes. No está hablando de perder la salvación, pero está hablando de perder lo que Dios lo había destinado a vivir. Amén. Y eso tiene que ver con lo que Dios tiene destinado para los escogidos en la resurrección, que en realidad es para todos los creyentes, ¿cierto? Pero tenemos que correr esta carrera. Entonces, en vez de esconder nuestro talento, ¿cierto? Que yo no puedo, que aquí, que es muy difícil, no, yo me conformo con entrar solamente. Hermano, eso no es ser humilde. Porque entrar, ¿cierto? En la salvación de Dios es algo que usted no tiene ningún mérito, ni yo tampoco. ¿Me entiende? Por eso que Jesús habla de que el reino de Dios es de los valientes y los violentos lo arrebatan, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos delante es una carrera, la cual tenemos que correr. Entonces yo necesito orar, necesito tener comunión con Dios, necesito congregarme, necesito ser diligente, ¿cierto? Por ejemplo, en los estudios, diligente, ¿qué tema estamos viendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no puede ser, hermanos, perdón que diga esto, pero no puede ser que quizás nosotros veamos, ¿cierto? En un estudio hace, no sé, un año atrás, no tengo idea, ¿cierto? Sobre ser libre del vicio, ser libre de tales cosas, y 3 años después usted diga, ¿puede, liberarme de esto que no sé qué es? Cuando ya lo vimos, cuando ya lo ministramos. Eso es porque yo no fui diligente en recibir, estar atento, ¿cierto? Y pedir ayuda cuando se me estaba dando luz. ¿Me entienden? Entonces, yo necesito estar pendiente, ser diligente, porque no es que usted le esté haciendo un favor a Dios, no es que usted esté siendo ambicioso, no es que usted le esté haciendo un favor a la iglesia. Usted está corriendo una carrera cual Dios le puso delante, para que usted sea libre, para que usted se pueda convertir en un vencedor, en alguien que pueda encontrar el propósito para el cual Dios creó a la humanidad. Dios no creó a la humanidad para estar lejos de Dios. Dios lo creó a usted, ¿cierto? A ti te creó para que tengas comunión con Dios. Si estás fuera de esa comunión con Dios, estás fuera para lo cual todas tus células y tus átomos, todo tu ser fue creado. Por eso que hay desórdenes en nuestras emociones, en nuestra mente, porque el que nos da ese orden es Dios, a través de la influencia que nos da ahora por medio de la nueva criatura que creó en nosotros. Amén. Entonces, amados, Dios nos llama a una carrera que más que la salvación. No es que usted esté corriendo para ser salvo o que esté viendo si voy a ser salvo o no. Usted ya es salvo. Tiene vida eterna. Se la regaló Jesucristo. Se la regaló el Padre. El tema está, ¿cómo voy a vivir esa eternidad? Por eso que las Escrituras muchas veces cuando hablan del lloro y el crujir de dientes, no necesariamente es el castigo para los impíos. Por ejemplo, nosotros vemos en esta parábola, ¿cierto?, de los talentos, que no es algo que Jesús primero, Dios les está hablando este mensaje a los discípulos. No está hablando de los impíos, sino está hablando de los discípulos. ¿Ya? Que el Señor le entregó talento a quienes, al mundo, a los impíos. Está hablando de los discípulos. Y que está hablando de que puede ser, les dice, cuídense porque pueden ser como este que escondió el talento y después fue echado al lloro y el crujir de dientes. Entonces, no es que pase por el castigo de la ira de Dios, que se vaya al infierno, nada que eso. Sino que podríamos entender nosotros que en algunos pasajes, según el contexto, el lloro y el crujir de dientes porque perdí una oportunidad en la cual ya no puedo hacer nada por recobrarla. ¿Me entienden? Porque la carrera que corremos es ahora. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, va a haber una determinación eterna. Entonces, no es que yo llegue ahí y diga perdón, Señor, porque te va a decir, no, tranquilo, yo ya te perdoné en la cruz, eres un redimido, eres un salvo.
pero te perdiste esta oportunidad que yo te di de reinar o de tener esta parte en el reino, de tener esta otra parte en el reino. Entonces ahí va a venir el sentimiento eterno, que no es condenatorio, sino de que soy salvo, disfruto del reino de Dios, etcétera, etcétera, pero miro hacia arriba, hacia lo que Dios ya había planificado para otros que sí corrieron esa carrera, y digo, yo no pude llegar ahí, y ya no puedo llegar ahí. Tengo vida eterna, tengo plenitud de gozo, etcétera, etcétera, pero podría haber llegado a tener una función eterna al lado del Señor Jesucristo. ¿Me entienden? No es que no tengamos ninguna, pero podría haber aspirado a lo que... Y que no es ambición, no es que yo quiera llegar a un puesto, sino que es a lo que Dios quería que yo llegara, a lo que Dios me había preparado para que yo llegara, a lo que Dios me había predestinado antes de la fundación del mundo, antes de mi nacimiento. ¿Me entienden? Hijo, yo tenía esto preparado para ti. Entonces, después del tribunal de Cristo ya no hay, o por lo menos en las Escrituras no vemos, que hay una opción de decir, Señor, pero ahora puedo llegar allá porque fue acá. ¿Me entienden? Entonces, cuando Jesús habla en Mateo 10, 37 al 38, de que el que no es digno de mí, es porque nos habla de que la carrera, después de la salvación, nos habla de que debemos ser dignos del llamado. Amén. ¿Qué más? Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice aquí? Que andemos como es digno del Señor. Entonces, somos llamados a vivir una vida digna del Señor que nos rescató. ¿Me entienden? Entonces, no es que yo soy salvo y vivo y el único afán de mi vida es que Dios me ayude para no estar en tantas cosas malas que me toca vivir. ¿Me entienden? Sino que nos llama para que andemos como es digno del Señor. ¿Qué dice aquí? Agradándole en todo. Y esa es la primera pregunta que usted se tiene que hacer. Lo que usted hace, lo que usted piensa, cómo usted lleva sus pensamientos íntimos, cómo usted se relaciona, qué es lo que siente dentro de usted con esa persona que le cae mal, con esa persona que le cae bien. Porque puede terminar haciendo acepción de personas, lo cual es un pecado grave en las Escrituras, ¿cierto? A unos paso, a otros no paso. ¿Cómo llevo mis relaciones en el matrimonio, con los hermanos de la iglesia, que se supone que la Biblia nos muestra que más deberíamos de amar? Y a veces amamos más las amistades con el mundo que nuestra hermandad en la iglesia. Y resulta de que el único termómetro bíblico de cuánto amamos a Dios es el amor que tenemos por los hermanos que han sido engendrados por Él, por Dios. No nos dice es que cuán bueno eres con la gente mundana es un reflejo de cuánto amor de Dios tienes en tu corazón. No. Cuánto amor, paciencia, soportar, no juzgar, no condenar, ¿cierto? El perdonar, ¿cierto? Tienes por los hermanos de la iglesia que han sido engendrados por Dios, es el verdadero termómetro para Dios de cuánto lo amas. Yo puedo tener miles de autoengaños de que yo amo a Dios porque hago esto, porque siento esto en mi corazón, porque lloro cuando canto, etcétera, etcétera. Pero el termómetro bíblico es que el que dice que ama a Dios que no lo ha visto y aborrece a su hermano, no ama a Dios. Así de simple. Entonces, si usted se quiere perfeccionar en el amor de Dios, debe perfeccionarse en amar, soportar, perdonar, aguantar. Soportar muchas veces a los hermanos. Amén. Porque los que llegamos a la iglesia somos gente redimida. Y Dios sabe que cuesta eso. Pero sabe también que es la herramienta más efectiva para poder nosotros perfeccionarnos en amar a Dios mismo. Porque miren, hermanos, a veces uno dice, y yo me he encontrado con gente que se dice ser cristiana, o quizás es cristiana en realidad, que dice, yo encuentro más aceptación en la gente del mundo, yo encuentro más cariño en la gente del mundo, yo encuentro más esto en la gente del mundo que en la iglesia, y este mismo sentimiento de la separación que les explicaba, ¿cierto?, al principio, que hay un grupo opresor y ¿cómo se llama? Hay un grupo en el cual pertenezco yo, el oprimido, lo traemos a la iglesia. Entonces,
La gente del mundo son los que me comprenden, porque en la iglesia encuentro pura condenación. Y hay iglesias que caen en eso. Pero creo que en el caso nuestro, o de lo que nos rodeamos, no es así. Entonces muchas veces el problema está en mí. ¿Me entienden? Si yo encuentro más aceptación en el mundo, obviamente si yo estoy en tinieblas, ¿cierto? Y no quiero arrepentirme, no quiero que me corrijan, no quiero perdonar, no quiero aceptar, no quiero tolerar, no quiero cambiar mi carácter, no quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, obviamente que me voy a sentir mejor en el mundo. Segundo, la gente del mundo no le interesa mi bienestar con Dios. Por lo tanto, mientras nos caigamos bien ¿cierto? Y nos podamos llevar bien en lo que estamos haciendo, vamos a estar risa y risa. ¿Cierto? Entonces, ¿será un verdadero amigo alguien que no me lleva a estar bien con mi Creador? ¿Será un verdadero amigo que sabe que me estoy yendo al abismo y me dice yo estoy contigo y los dos se caen al abismo juntos? Obviamente que no. ¿Me entienden? Y tercero, la gente del mundo no tiene que tratar muchas veces con las imperfecciones de nuestro corazón. Por eso que muchas veces tanto el hombre como la mujer en un matrimonio caen en adulterio. ¿Por qué? Porque es fácil, entre comillas digo, bueno, es así, es fácil encontrarse con alguien afuera, ¿cierto? ¿Cierto? En el caso de, ¿cómo se llama? ¿Cierto? En el caso de, ¿cómo se llama? El hombre que me escuche, que sea tierna, que me comprenda, si no tiene que soportar cuando yo estoy mal, cuando estoy enfermo, cuando estoy en crisis, cuando estoy aquí, que no tiene que soportar mi mal carácter porque yo pongo siempre mi buena cara. Y lo mismo pasa, ¿cómo se llama? Con las mujeres, ¿cierto? Es fácil encontrar, ¿cierto? Un hombre que sea más tierno, que me compre flores, que me compre chocolates, que me comprenda, que me escucha, que me siento escuchada, que me siento querida, cuando ese hombre no tiene que soportar o no ha tenido que soportar el peso de soportarme en mis malas, en mis más malas, en mis enfermedades, en mi carácter, todo lo demás. ¿Me entienden? Entonces, sí, la gente también se aprovecha de destruir los matrimonios y sacar el provecho que quiere sacar. Entonces, el mundo muchas veces, cuando encontramos esa afinidad es porque tenemos que resolver un problema en nosotros. Nosotros deberíamos encontrar, donde más afinidad deberíamos encontrar, es en la comunión con el cuerpo de Jesucristo. Ahora usted dirá, es que el hermano de aquí, es que la hermana de acá, es que el hermano tiene esto, es que el hermano tiene esto otro. Entonces usted ¿qué hace? Se va de iglesia y se va a otra y se va a otra y no va a encontrar ninguna perfecta. Al principio va a ser todo color de rosa, como dice el dicho, escoba nueva siempre barre bien, pero después van a ir saliendo todas las yayas que todos tenemos. Entonces no es que usted encuentre el compañerismo natural que quiere encontrar afuera con un amigo, con un compadre, sino que yo encuentro más comunión en el cuerpo de Cristo porque, como dice la Biblia, amo a esa persona porque ha sido engendrada por el que me engendró a mí. Porque el Señor que me amó, murió por mí, se sacrificó y me amó de esa manera, también hizo lo mismo por esa persona que está aquí al frente mío. Y eso es lo que me une, por eso encuentro más compañerismo con esa persona, por eso que más lo amo, por eso que quiero tener comunión con este grupo de personas, porque lo que nos une es el eterno, grande amor y misericordia que nuestro Padre ha tenido con nosotros. Independiente de que tenga imperfecciones, por eso yo las soporto, por eso yo trato con todo mi ser de usar mis talentos y mis dones para contribuir a que esa persona crezca, a perdonarlo, a que se pueda desarrollar, a que se pueda arrepentir, etcétera, etcétera. Y eso nos da la sabiduría necesaria para abordar ciertas situaciones conflictivas, porque no voy a ir a encararlo porque a mí me molesta, sino que voy a actuar con sabiduría porque mi anhelo no es que me deje de molestar, mi anhelo es que esa persona se desarrolle. Y si tiene algo de arrepentirse, que se arrepienta. Amén. Entonces, tenemos que ser dignos en nuestra manera de vivir, agradándole en todo. ¿Qué más dice? Fructificando en toda buena obra. Y esto tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, así como la vid no, no puede dar frutos si no está, ¿cierto?, unida. O sea, el pámpano no puede dar frutos si no está en la vid. Así tampoco nosotros. Y dice, yo os he llamado para que llevéis mucho fruto, dice el Señor Jesucristo. Entonces, si permanecemos en el amor de Cristo, guardando sus mandamientos, en estos detalles que yo les estoy intentando explicar, son más, pero en esto que les estoy intentando explicar, si nosotros guardamos, ¿cierto? Dios quiere que llevemos abundante fruto. Y el fruto no es la cantidad de gente, sino que usted fructifique amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, gozo.
o ¿cómo se llama? Paciencia, bueno, ahí hubo uno que se me fue. Pero, los frutos que abunden, porque yo puedo ser muy paciente cuando no hay una situación que me demanda paciencia. Yo puedo tener mucho gozo cuando todo lo que me rodea y las cosas que están alrededor mío me hacen sentir feliz. Yo ya les he explicado que no es lo mismo el gozo que la felicidad externa, ¿cierto? Hay gente que se ha suicidado, que externamente se ríe, está feliz, cuenta chistes. Yo en los peores momentos de mi vida, ¿cierto?, donde he tenido más luchas con eso, muchas veces por fuera estoy muy contento, alegre, juego y un montón de cosas. Entonces, no es lo externo lo que es gozo, es lo interno. ¿Me entienden? Así también yo puedo estar serio, puedo estar en cierta manera triste por una situación que estoy viviendo, o puedo estar enfocado en algo, pero tengo un gozo en el sentido que sé que hay una paz, que hay una ayuda, que hay una determinación de algo que tengo que hacer. ¿Me entienden? No porque no esté feliz o no aparente estar feliz significa que no tengo el gozo tampoco. ¿Me entienden? Entonces, dar abundante fruto. ¿Y qué dice después? Creciendo en el conocimiento de Dios. Las Escrituras en el Antiguo Testamento dice, conocimiento quiero y no sacrificio. Y esto no es una excusa para que nosotros nos volvamos, ¿cómo se llama?, legalistas, ¿cierto? Y que tengo que saber la Escritura y el versículo dónde está y que me la tengo que memorizar porque sí, porque si no, no tiene conocimiento de Dios. Entonces, Dios no quiere que nos volvamos teólogos, ¿no es cierto? En el mal sentido de la palabra teólogo, ¿cierto? Pero si todos pudiéramos hacer cursos para estudiar la Biblia sería, pero, fenomenal. Sino que lo que Dios quiere es que conozcamos a Dios. Pero para conocer a Dios usted tiene que estudiar la Biblia. No hay otro atajo. El problema con la gente que justamente, y perdón que sea tan enfático, viene con este sentir, otra vez le digo, de que hay un grupo opresor y un grupo que somos los oprimidos y yo soy de los oprimidos, ¿cierto? Que muchas veces se confronta en la iglesia y se encuentra de que no quiere estudiar la Biblia por orgullo, ¿cierto? O no quiere admitir que la tiene que estudiar porque están los que estudian la Biblia y que se creen lo superior porque la leen más y porque se saben más textos bíblicos. Y hay gente que es así, que se siente superior. Pero eso no es excusa para que yo no estudie las Escrituras. Entonces, al eso yo intento buscar otros caminos. No, es que yo conozco a Dios en la adoración, yo conozco a Dios en la profecía, yo conozco a Dios porque solo oro, yo conozco a Dios porque me dejo llevar, así como dice que somos como el viento, ¿cierto? Y no, hermanos, tiene que estudiar las Escrituras de una manera disciplinada. Leer la Biblia, conocer la palabra de su Dios, conocer la palabra, lo que Dios le ha dejado a la humanidad, del Dios que padeció en la cruz por usted, que entregó a su Hijo, que murió, que lo hizo digno. Porque esto es lo que le dejó para usted. No lo dejó para los pastores, no lo dejó para los apóstoles, no lo dejó para los que usted cree que son superiores, lo dejó para usted, se lo dejó a usted. Es un regalo que le dejó Dios. Y no solamente está la sangre de Jesucristo en esto, lo cual es lo más importante, sino que yéndonos al tema quizás más natural, que nosotros podamos tener un libro, una compilación de la palabra revelada de Dios, ¿cierto? Gracias a la soberanía de Dios, ¿cierto? También hay gente que dio su vida por esto. Perdió familia, perdió su vida, fueron condenados, fueron aprisionados, perdió su libertad, para que nosotros ahora pudiéramos tener un libro. Y hay países que no hay libertad de tener este libro. Amén. Y nosotros que tenemos este regalo que Dios nos dio, ni siquiera lo tomamos. Porque queremos tomar atajos. Usted, para conocer a Dios, necesita relacionarse con la palabra de Dios. Y el rema de Dios, que es la palabra hablada de Dios, va a venir a través del logos de Dios, que es la Biblia, que es Jesucristo. Amén. Entonces, necesita entender la Biblia. No va a venir rema, no va a venir profecía que sea fidedigno de Dios y que realmente sea de edificación para su vida, si usted no es una persona que ama las Escrituras. Lea el Salmo 119, nos encontramos con David, que expresa su profundo amor por las Escrituras. Amén. Entonces, Dios nos llama para ser dignos. Amén. Y vamos a terminar con este último pasaje. Lucas 9:62.
Dice, aquí sí. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hay otras versiones que dicen es digno para el reino de Dios. Entonces, si nosotros al punto que quiero enfatizar de que hay un llamado que va más allá de la salvación, que nos muestra que tenemos que ser aptos o dignos del reino. Y ese es el llamado de los escogidos. No es realmente que Dios lo está llamando a ocupar un cargo en el cielo, sino que cuando nosotros vivimos en dignidad, como vimos, ¿cierto?, en Colosenses 1:10, agradándole en todo, dando fruto en abundancia, creciendo en el conocimiento de Dios, nos convertimos por medio de eso que estamos haciendo en gente escogida, digna de poder obrar en el reino de Dios. Jesús dice, ya les dije, por ejemplo, en Mateo 10, que nos habla del concepto de ser dignos de Jesús, que no está hablando de la salvación, dignos del llamado, de la labor de Jesucristo. Y aquí nos encontramos con el mismo concepto, dignos del reino de Dios. No es que usted sea salvo o no, usted ya es salvo por gracia, pero somos aptos para el reino de Dios. Amén. Entonces con eso los quería dejar hasta aquí. Quizás vamos a continuar este tema el próximo domingo, ¿cierto? Y eso, amados, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia. Te ruego que abra nuestro entendimiento para que podamos entender bien este concepto de ser dignos del reino, de ser escogidos. Que no somos superiores, ni es un llamado a ser superiores a otros cristianos, sino que cumplimos nuestro deber, ni más ni menos. El que nosotros demos el máximo por buscarte, que nosotros consagremos a plenitud nuestra vida, que busquemos con diligencia y avidez agradarte en todo, dar fruto en todas las situaciones, crecer, desarrollarnos, madurar hasta alcanzar la plenitud de lo que quieres para nosotros, es el mínimo en nuestro deber ante una salvación tan grande que nos has dado, ante un sacrificio tan grande. Nosotros no somos dignos de nada en el sentido que no podríamos optar a agradarte, ni a dar fruto, ni a conocerte, si no fuese porque tú nos hiciste dignos en el amado. Queremos comprometernos, Señor, en el nombre de Jesucristo, echando fuera el temor, dejando la lástima propia. Queremos comprometernos a buscarte con avidez, con diligencia, con responsabilidad. No para impresionar a nadie ni para sentirnos superiores, sino porque nos dejaste el regalo de las Escrituras. Nos dejaste el regalo de poder tener comunión contigo al orar. Nos dejaste esa puerta abierta, Señor Jesús, y no la usamos, Señor. No queremos ser desagradecidos, sino agradecidos por una salvación tan grande. Te amamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu perdón nos limpie, nos dé vida y vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te amamos, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, nuestro amado Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.